Hola, tenía muchas ganas de filmar este video leyendo un texto que escribí por allí de junio de 2021. Bueno, en realidad lo escribí en mayo, a fines de mayo. Aquí está. Pero lo subí en el blog hasta la tercera semana, me parece, de junio, el 20 de junio. Este texto es un texto que titulé Manipulación y Polarización, y creo que es un texto que puede ayudarnos a reflexionar sobre la manera en que se está controlando la situación social y en que se está manipulando la política en estos momentos. Quiero nada más aclarar que hablo aquí del feminismo como una herramienta que se está instrumentalizando por las élites globales para atacar a ciertos gobiernos nacionalistas, como es evidente. Pero, vaya, no es que el feminismo en sí mismo y por sí mismo sea culpable de esto. El feminismo solo existe allí como una teoría social más, y no necesariamente las feministas, sobre todo, me refiero, claro, a las teóricas feministas, son culpables de esto, ¿no? Muchas de ellas ni siquiera ya están aquí, como Simone de Beauvoir, como Kate Miller, ¿no? Ellas solo fueron mujeres interesadas por el saber, que concibieron unas teorías, que hicieron una crítica de las condiciones de algunas mujeres en una cierta época que ya no es la época actual. Y bueno, mi crítica entonces no va ahorita en esta lectura, en este texto que escribí yo, no va al feminismo entendido como una teoría social. No, mi crítica va al feminismo actual, el de hoy día, el que se presenta en redes con mucha financiación, mucha publicidad, ¿sí? Como una agenda que se está instrumentalizando por las élites globales. Y es a ese feminismo, a ese neofeminismo, como yo le llamo desde hace bastante tiempo por ahí, de 2014, en un texto que escribí y dejé en mi correo, es a ese neofeminismo de redes, vacío de categorías analíticas serias, y que es más bien un feminismo, sí, de redes, de publicidades, de publicidad, de mucha financiación que se utiliza, como ya mencioné, para atacar a ciertos gobiernos progresistas latinoamericanos. Voy a centrarme un poco en Latinoamérica, en los medios, ¿no? Vemos esta crítica, cómo se ha instrumentalizado a este feminismo por gente que no tiene el más mínimo interés en el bienestar ni de las mujeres en particular, ni de la humanidad en general, ¿no? Entonces, a este feminismo me estoy refiriendo aquí en este texto, no a la teoría social en general del feminismo concebida por algunas mujeres. ¿Ok? Entonces voy a empezar a darle lectura al texto. Se llama Manipulación y Polarización. Empiezo. En las presentes notas intento resumir algunas observaciones que ya he hecho en torno al tema de las élites globales y a la manipulación que se da en el ámbito mediático y de las redes sociales, con la intención, esta manipulación, de que dichas élites puedan hacer efectivas sus agendas. Las notas las presento a modo de prontuario, puesto que pienso que es una manera más didáctica de hacer claros todos estos conceptos. Número 1. Los poderes fácticos, grupos oligárquicos y las élites mundiales viven de separarnos a través de explotar las diferencias naturales que hay entre nosotros. Para ello, obviamente, es necesario manipularnos y polarizarnos socialmente. Número 2. Pero, ¿por qué es necesario manipularnos y fracturarnos socialmente? Porque, de otra manera, si en lugar de fragmentados la sociedad se mantuviese unida, entonces, en vez de que prosperasen los 2 o 3 intentos preexistentes que buscan hacer prevalecer las élites como sus puntos de vista, nos uniríamos en contra de estas y simplemente les quitaríamos el poder, es decir, lo perderían. Número 3. Sin embargo,
para que podamos luchar unidos es menester, primero, darnos cuenta de que nos están explotando y segundo, advertir que estamos desunidos. Número 4. Ahora bien, puesto que entre muchos de sus propósitos figura el que no estemos unidos, el alienarnos es uno de sus propósitos fundamentales, puesto que alienados no nos daremos cuenta ni de que no estamos unidos ni de que nos explotan. Número 5. ¿Y qué mejor manera de alienarnos, por cierto, que hacer de la desunión y la polarización la estrategia común a la que acuden para fragmentarnos? Una estrategia que inconscientemente los seres humanos buscan, puesto que es parte de nuestra herencia milenaria el hecho que busquemos la confrontación al descender directamente de tribus, ¿no? Es decir, tribus que en la prehistoria, ¿sí?, en la historia antigua estaba constituida por seres humanos que a veces tenían que pelear por territorializar, ¿no?, un cierto lugar, ¿no? Es decir, a los seres humanos nos es necesaria la polarización y la lucha, y por eso funcionan también este tipo de estratagemas. Número 6. Me explico. Dado que la masificación de la información a través de las nuevas tecnologías hace casi imposible que los actuales seres humanos no se den cuenta del grado de descomposición que hay en el sistema actual, es imposible que las élites sigan manipulándonos por la vía de la ignorancia, apostando a la desinformación. Por tanto, lo que les queda es, en este caso, para controlarnos, es explotar el hecho de que ya hay seres humanos que se han dado cuenta del presente engaño, puesto que este sistema nos lleva directamente a la deshumanización para seguir controlándonos. Pero ¿cómo lo logran? Lo logran contrapunteando a quienes ya se dieron cuenta de todo este montaje, contra quienes inconscientemente rechazan cualquier cambio posible o cualquier tentativa de cambio, o quienes en general rechazan cualquier cambio de dirección. Y para hacerlo no hay más que tomar el discurso de aquellos que ya son conscientes de la situación, masificarlo, sí, y aquí no lo estipulé explícitamente, pero masificarlo invertido generalmente, ¿no? Y generar una polarización constante entre los dos bandos, aunque por supuesto cabe pensar que hay mucho más de dos bandos en juego. Grosso modo, yo solo los caracterizo así con el simple afán de simplificar, pero es de esperarse que haya otras formas posibles y abigarradas aún, formas mixtas, entre paréntesis, de congregarse políticamente. Por cierto, para polarizarnos usan técnicas tanto conductuales de estímulo-respuesta como teorías y conceptos de psicología profunda. Número 7. Ahora bien, ¿por qué he entendido esto? Lo he podido entender gracias al acoso que he sufrido y al plagio de mis escritos. Más específicamente, he podido entender que el negocio de las élites en México es que estemos polarizados, ya sea por un lado incitando el fanatismo de los sectores de derecha y sectores conservadores o por el otro promoviendo la indignación entre la izquierda a través de una simple técnica, seguir sacudiendo emocionalmente a sus militantes. Número 8. Una vez que a la izquierda le han llegado al corazón, la izquierda ya no piensa, y si la izquierda ya no piensa, es fácil manipularla. Esta es, a propósito, una de las formas más eficientes que han utilizado hasta ahora las élites para desmembrar a la izquierda. Por tanto, es importante que la izquierda siga pensando. Número 9. En términos súper honestos, cabría decir incluso que la izquierda no existe, ni ha existido jamás más que como proyecto. La izquierda es una utopía que ha sido construida por diversos pensadores, poetas, hombres de conocimiento que han soñado con un mundo mejor, un mundo menos deshumanizado, en el que los hombres puedan vivir dignamente, sin necesidad de explotar a nadie más, con el fin de emanciparnos. Pero en la praxis no ha sido implementada como tal por la sencilla razón de que todo Estado o nación socialista que ha existido hasta ahora sobre la faz de la Tierra lo ha hecho en el marco de una sociedad capitalista. Es decir, todos los intentos por instaurar un gobierno de izquierda sobre la Tierra han sido hasta el momento fallidos. Número 10. Para entender esto, el quid radica en reflexionar lo siguiente. Todos los gobiernos socialistas que han existido hasta ahora, ya sean socialdemócratas o de cualquier otra índole, han existido al interior de una sociedad mundial cuyo sistema económico es de corte capitalista. Ningún gobierno capitalista, en cambio, ha existido al interior de un gobierno mundial socialista.
Lo que aquí se tiene que entender es que el capitalismo lleva indefectiblemente a la mundialización, o como la llaman ahora, globalización, y por tal razón la sociedad de naciones se ciñe y trabaja exclusivamente de acuerdo a los lineamientos de esta mundialización y obstaculiza de manera deliberada, en contraparte, el menor atisbo de prosperidad que pueda surgir para cualquier gobierno de izquierda o gobierno no capitalista. Ergo, dicha sociedad rechaza por definición cualquier cosa que se oponga a ella. Por lo tanto, cabe decir que desde el surgimiento mismo del capitalismo no ha imperado otro sistema que no sea el capitalismo mismo. Dicho esto, y hay que además recordar que el capitalismo está aquí desde el siglo XV, ¿no? En Venecia con el surgimiento de los purgos. No, número 11. Dicho esto, cabe esperar que un régimen de gobierno socialista en una aldea global capitalista tenga éxito. La respuesta es no, y lo que hemos tenido hasta ahora solo han sido simples socialdemocracias. Obvio, es 10.000 veces mejor tener esas socialdemocracias que no tenerlas. Por supuesto, el hecho de tenerlas no significa nada y por ello es necesario involucrarnos de forma participativa para conservarlas. Aquí con no significa nada, quise decir que no garantiza nada, ¿sí? La existencia de un determinado gobierno en apariencia efectivo no garantiza nada si no hay una transformación correspondiente a nivel de los individuos para trabajar en aras de la vida pública y de nuestras polis. Número 12. Existen diferencias naturales en una sociedad. Esas diferencias son aprovechadas por los poderes fácticos para impulsar sus agendas y llevar a cabo las reformas necesarias para instaurarlas a un nivel político. Por un lado, se perfilan estos grupos de poder con sus deseos económicos y por el otro, crean ellos mismos las condiciones necesarias y suficientes, entre paréntesis, le hace el clima político para que puedan implementarse sus directivas económicas. A estas directivas económicas los politólogos suelen llamarlas agendas. ¿Por qué? Aunque suena trillado dicho adjetivo, pienso que no es un nombre desechable en lo absoluto. No es gratuito que se le llame agenda a un prontuario o programa de gobierno que contiene un conjunto de directivas que deben seguir quienes se suscriban a dicha agenda, el cual se basa en principios y fundamentos. Estas directivas fundan un paradigma. Las agendas políticas, entonces, instauran un deber ser, no necesariamente basado en una ética racional, cuyo enunciado engloba y guía los principios que deben seguir sus suscriptores a fin de consolidar al paradigma. Ahora bien, en el caso particular de los grupos económicos actuales, el paradigma es muy simple, el de la globalización de la economía, con la implementación consiguiente de los cambios tecnológicos que ello implica, porque la globalización así lo demanda, puesto que la globalización ha creado un nuevo prototipo tecnocientífico que sigue fortaleciéndola y que exige de ella un programa más nocivo cada vez contra la población. Aquí el quid de todo radica en entender que estamos en los albores de la cuarta revolución industrial y que esta cuarta revolución industrial significa ganancias económicas para quienes están impulsándolas. El paso al clean energy, por ejemplo, no es gratuito ni tampoco es necesariamente o únicamente altruista, es egoísta en realidad. Número 13. Por otra parte, paralelamente a las agendas globales, existen agendas individuales de sujetos oportunistas que aprovechan la debacle para obtener ganancias personales a costas del bienestar social. Por eso es tan difícil que un proyecto político, el que sea, prospere a plenitud. Número 14. Ahora bien, para que este programa y esta globalización funcionen, una condición es necesaria: polarizar los sectores sociales y más concretamente llevar a cabo la instrumentalización de la izquierda al servicio de la polarización mencionada. Particularmente el arma más preciada a este respecto para las élites para poder llevar a cabo su proyecto es el feminismo. En este momento, porque en otros momentos ha habido otras armas. No es que yo tenga una tirria, una fijación contra el feminismo, como los grupos de derecha, como la extrema derecha, como la ultraderecha, nada que ver. Está muy lejos mi crítica al feminismo de esa posición reaccionaria. Mi posición está centrada únicamente en cómo se está instrumentalizando el feminismo, ¿ok?
Entonces, no porque el feminismo contenga ideas esencialmente nocivas, en realidad es una agenda insulsa con contenidos de modé. Sí, con insulsa quiero decir que ya no propone nada revolucionario, nada que no se haya propuesto ya y que no se haya llevado de hecho a la práctica, y de modé por eso mismo, porque esta agenda ya hace fines del 19, principios de siglo, es algo que ya se hizo. Las mujeres, en mi opinión, ya están emancipadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en cuanto a la discusión de los países que tienen otras culturas, eso no lo voy a discutir porque es muy respetable que los países musulmanes sí tengan una conceptualización distinta de la mujer y unas prácticas y costumbres distintas a las costumbres occidentales, ¿no? Entonces, bueno, regreso. No porque el feminismo contenga ideas esencialmente nocivas, en realidad es una agenda insulsa con contenidos de modé, sino porque lo utilizan como una herramienta para el golpe blando y para fabricar el neogolpismo, que es lo que estamos viendo hoy en día en todos los medios, en todos contra los gobiernos soberanos de izquierda, esencialmente. Número 15. El feminismo, desde esta perspectiva, tendría como única función el oponerse a los gobiernos que no se están ciñendo puntualmente al nuevo paradigma global y apoyar o legitimar a aquellos que sí lo hacen en contraste. El feminismo, por otra parte, ha infiltrado tanto a sectores de derecha más o menos decentes, los cuales, a pesar de aceptar el liberalismo, no aceptan el pillaje, como a sectores de izquierda que, comprometidos tradicionalmente con la defensa de los derechos de los desprotegidos, suscriben sin chistar la agenda feminista. Aquí nada más quiero agregar, poner 3 ejemplos recientes de cómo el feminismo se ha usado para atacar a ciertos gobiernos soberanistas. Por ejemplo, lo he visto cómo se ha utilizado para atacar a China. He visto cómo se ha utilizado para atacar a Rusia, ¿no? Que ahorita es el gran enemigo, ¿no? El gran malvado. Y lo he visto para golpetear, para atacar a México, ¿no? Al gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, es un ejemplo nada más, ¿no? De cómo se ha instrumentalizado de facto el feminismo. No es algo que yo esté postulando de la nada o que esté especulando, no es esta una teoría conspirativa, es algo que tiene base en los hechos prácticos. Número 16. En este sentido, es necesario que lo entendamos. La izquierda como tal no existe. Solo existe como aspiración, pero no existe como proyecto económico por la sencilla y simple razón de que no es posible su instrumentación en una sociedad capitalista como tal. Y por otra parte, porque no existe como proyecto político, puesto toda vez que ha sido un intento legítimo por instaurar un programa de izquierda en algún país, puesto que toda vez que ha habido un intento legítimo por instaurar un programa de izquierda en algún país, este intento ha sido borrado de la faz de la tierra de forma automática, como en el caso específico del bolivarianismo de Hugo Chávez o de la vía chilena al socialismo intentada por Salvador Allende, o ha sido intervenido para imposibilitar el desarrollo de cualquiera de las naciones que intenten implementarlo. El caso de Cuba es en este aspecto un caso paradigmático. Cuba es paradigmático en este aspecto y representa la excepción que confirma la regla. El odio a la revolución cubana no es para nada circunstancial, no es gratuito. Otros ejemplos que cabría destacar son el peronismo en Argentina, por un lado, o cualquier movimiento nacionalista en Latinoamérica. Por el otro, pero como siempre y como ya hemos señalado, esos proyectos terminan siempre por irse a pique, puesto que siempre han persistido en medio de una economía de mercado o economía global capitalista. Número 17. Ahora bien, en el caso particular de México, a nivel de los vecindarios mediáticos y los entornos culturales, la izquierda está totalmente cooptada y la titularidad de la misma está en manos de personas que trabajan directamente para intereses extranjeros, por conspirativo que pueda sonar, y aun cuando en sus bases haya personas honestas y bien intencionadas. Y en lo particular, no solo suena conspiranoico, sino que me entristece pensar que un sector importante de la militancia en Morelia, con base en periódicos de prestigio como La Jornada, entre paréntesis, analistas, escritores, caricaturistas, periodistas, figuras públicas, etc.,
trabajen directamente para intereses extranjeros y para impedir el desarrollo de México a nivel intelectual, cultural, tecnológico y social. Aquí es importante puntualizar que no siempre la izquierda se da cuenta de este utilitarismo y que muchas veces miembros de la izquierda son agentes involuntarios de este tipo de encomiendas. Sin embargo, también es obvio que muchas veces sí hay conciencia de este utilitarismo y del hecho de que la izquierda está infiltrada. Y dos, y como ya había señalado en posts pasados, la mayoría de las veces es difícil dilucidar cuáles son las intenciones más recónditas de una persona y resulta por tanto casi imposible apoyar un movimiento de masas sin oponer suspicacias. Las suspicacias son necesarias, de hecho. Finalmente, es importante decir y subrayar, aquí antes de seguir con esta idea en donde hablo de las intenciones más recónditas de una persona, me refiero a toda esa gente que está en la izquierda, supuestamente, sin que sepamos a cabalidad por qué están allí, ¿no? Cuáles son sus intenciones más recónditas, ¿no? Mucha gente tendrá intenciones desinteresadas y están allí por el bien común, pero otra gente no. Y no lo sabemos, nadie lo puede determinar, ¿no? Nunca podemos determinar qué está pensando el otro ocultamente. Y entonces esto nos tendría que llevar, digo yo, a ser muy precavidos y tener mucho cuidado cuando se aceptan, ¿no?, ciertos personajes dentro de la izquierda, como ha ocurrido ya con Morena. Es una crítica que yo he hecho de siglos y en abril lo estuve hablando, no, por todas estas personas que entraron al partido de Andrés Manuel López Obrador y que una vez que se instauró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de pronto y de la nada decidieron, se dieron cuenta, no lo habían visto, que era un dictador, un autócrata, ¿no? Y deciden, ¿no?, salirse de Morena y unirse a los grupos golpistas y opositores y empezar a golpetear su gobierno, ¿no? Bueno, esto evidentemente necesita dos indicaciones, dos notas al pie. Uno, ni esa gente que antes de que empezara el gobierno de AMLO era realmente de izquierda, es decir, es gente claramente infiltrada que estuvo en todo momento pagada por la derecha para entrar como un caballo de Troya al gobierno de AMLO y nada más utilitariamente aprovechar el escaño político que le ofrecía el movimiento político. Entran, saben que van con la consigna de destruir y de fragmentar y polarizar, aprovechan unos cuantos meses, toman como pretexto cualquier supuesto error que haya promocionado, sí, a mansalva medios de comunicación, y entonces anuncian públicamente su supuesta, ¿no?, disidencia. Y hay toda una agenda publicitaria detrás de esa disidencia que ellos anuncian públicamente con bombo y platillo, ¿no? Entonces, número uno, ni esa gente entró siendo de izquierda, ni nunca lo fueron, ni nunca lo serán. Han sido y serán siempre, por siempre y toda la vida, de la ultraderecha. Ellos sabían que iban a entrar como caballos de Troya. Y estos casos en particular, en el caso de México, son ya el modus operandi, ya son frecuentes, ¿no? Y es muy importante entenderlo. No eran de izquierda, no eran nunca de izquierda, y hoy por hoy sigue habiendo elementos infiltrados en la izquierda en México que se dicen de izquierda, pero que no lo son, y están esperando nada más dar, digamos, el golpe, ¿no?, aprovechar alguna situación para quitarse la careta. Esto es así y lo podemos ver al analizar lo que ha pasado, lo que va del sexenio de Andrés Manuel, ¿sí? Que haya gente que legítimamente, bueno, puede ser, pero si tú analizas, la verdad es que eso solamente cabe en una mente muy infantil, ¿sí? Número dos, que haya pasado esto, sí, con el gobierno de Andrés Manuel, es algo que yo no entiendo. No entiendo cómo pudo haber tal candidez, cómo se admitió a gente, sí, que no era gente de confianza, cómo se les permitió
entrar al movimiento, y aprovecharse de la inercia, de la pujanza del movimiento para ocupar un cargo político y después salirse y golpetear al gobierno de México. Yo no sé cómo se les permitió esto a esos oportunistas, no lo entiendo, hay una candidez allí. Garrafal es un error político, garrafal de Andrés Manuel, es una crítica muy fuerte que yo le hago. ¿Cómo puede ser posible que no tengan cuidado con la gente que admiten dentro del movimiento político, ¿no? Y aquí quiero decir que hablo como observadora, hablo desde fuera, puesto que yo nunca en mi vida jamás he pertenecido a ningún partido político ni perteneceré, únicamente simpatizo con el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador y nada más, ¿no? Entonces, bueno, y es de estas suspicacias de las que hablaba en este párrafo. Finalmente es importante decir y subrayar, casi enfatizar, que también hay personas valiosas dentro de Morena y al interior de la jornada por la simple razón de que ignoran lo que está pasando. Una aclaración que sería obvia. No obstante, es importante empezar a aprender a identificarlos. Respecto a este punto, debo añadir que siempre he empatizado abiertamente con un proyecto de izquierdas. Sin embargo, como ya he dicho, eso no me hace ciega a la forma en que la izquierda está siendo infiltrada y controlada desde el exterior. Número 18. En resumen, las élites no quieren que la gente desarrolle un pensamiento analítico. Las élites no lo soportan, porque eso significaría la emancipación de nuestros pueblos y nuestras naciones, y sobre todo, porque ello significaría la liberación de la dictadura económica que han impuesto por décadas. Ellos no desean que la gente sepa lo que está ocurriendo, ni que pueda separar sus necesidades emocionales de la capacidad analítica que es necesaria para entender que el mundo se está desmoronando. Porque sin esa separación, la manipulación sería mucho más difícil. Solo buscan que la gente reaccione o que la gente viva enajenada, pegada al fútbol y las telenovelas o sus correlatos actuales, ¿no? Como las redes sociales, para que simple y sencillamente no se den cuenta del gran engaño en el que vivimos y, más importante, para que no se den cuenta del atraco constante y continuado del que somos objeto, en el cual y por medio del cual nos es extraída toda nuestra vida para fungir como eternos aplaudidores de uno u otro modelo, de una u otra iniciativa, aunque eso sí, siempre algún modelo procapitalista, ¿no? Por no mencionar que somos quienes generamos la riqueza y somos los últimos en recibirla. Y más recientemente buscan vernos polarizados. Hechos, por cierto, que no desresponsabilizan a las personas de sus deberes cívicos ni políticos y por lo cual no es posible culpar únicamente a las élites de lo que está ocurriendo. Número 19. Si leen todo lo que he denunciado a través de este blog y de mi blog en Medium respecto al acoso y analizan cómo se comportan las redes sociales y cómo se desenvuelven las dinámicas sociales en dichos espacios, entre paréntesis, especialmente Twitter, la red favorita de los oligarcas y la más peligrosa, descubrirán que todo está montado, que no hay dispositivo social que allí ocurra, me refiero a las interacciones entre los varios de los participantes, que ocurra de manera natural o espontánea y que quienes participan en las redes con más popularidad, creada con bots, por cierto, y apelando al cerebro límbico de las personas, son agentes en la agenda de las élites y dichos agentes se aglutinan tanto en la izquierda como en la derecha, por molesto que esto pueda parecer a nuestro entendimiento o conspirativo para consumar su agenda. Todos estos combates, entre comillas, persecuciones que se publican allí son hechos previamente planificados. Bueno, aquí me refiero claramente a muchas interacciones que hay en las redes. Lo he visto, lo he atestiguado, he sido testigo presencial de eso. Sobre todo interacciones en el ámbito de lo político ya están planificadas, es decir, muchas de esa gente son bots, es gente pagada, o no sé si sean hasta algún algoritmo por ahí trabajando, de manera que se fabrican interacciones, hay cuentas, no de estas que suspenden, que ellos solitos tienen, por ejemplo, otras 10, es increíble, de verdad, y me llevo años darme cuenta, por cierto, tienen varias otras cuentas en las que ellos mismos se contestan, se alaban, se aplauden a sí mismos, se dan faps, se dan likes, ¿sí? Y nada más lo hacen para
para inflarse ellos mismos dentro de las interacciones, dentro de la red social misma, ¿no? Y generalmente esta gente que muestra este comportamiento es gente de derecha. Es gente de derecha, es gente que tiene una agenda política, que trabajan para crear contenidos, a veces, o la mayoría de las veces, plagiados, ¿no? Como en el caso de mi situación, para crear contenidos para manipular a las mayorías. Entonces, a esto me refiero particularmente en este punto a lo nocivas que son redes sociales como Twitter y Facebook y cómo están siendo completamente instrumentalizadas por la gente que tiene más dinero, más poder económico para colocar ciertas ideas, ciertas consignas. Y lo he visto, no quiero entrar en ello de lleno, porque no quisiera hablar de esto, pero por la cuestión del plagio y de la utilización que se ha hecho de mis textos, puedo dar fe de ello, ¿no? Número 20. Ahora bien, la agenda de las élites no es neutral y requiere de monaguillos para instaurarla. Tales monaguillos no solo son necesarios como actores naturales en la derecha, son también necesarios como actores políticos que trabajan a la luz del día para la izquierda, pero que en realidad sirven para las élites. Hay mucha gente en Morena y La Jornada, desafortunadamente, que no tienen otra misión que esquilmar a las personas, dañar a México e impedir un cambio verdadero en nuestro país. Solo están allí para obstaculizar nuestro desarrollo. No es otro su fin, por mucho que de cara a las personas parezcan genuinos promotores de una agenda de izquierda. No lo son, son promotores de la agenda de las élites. Lo único que están haciendo, su única tarea, entre guiones, es canalizar el descontento social y dirigir al ganado. Capitalizar el rencor que naturalmente existe entre los oprimidos en contra de los oprimidos mismos, entre paréntesis, aunque parezca lo contrario, en favor de las élites y sus intereses. Esto personalmente me entristece muchísimo porque me reconozco abiertamente simpatizante del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, el cual ha cristalizado a través de Morena. Sin embargo, el hecho de que yo reconozca la honradez y la honestidad del actual primer mandatario de nuestro país y el hecho de que reconozca la viabilidad de su proyecto no significa que no me dé cuenta de lo que está pasando y no reconozca hasta qué punto el proyecto de Morena y mucha de la gente alrededor de él está manipulada por las élites. Por el punto 19 es que es ostensible para mí este hecho. Número 21. ¿Y cuál es el blanco de las élites en estos momentos? El blanco es el populismo de izquierdas, como el de derechas, aunque claro, mucho más el de izquierda, por supuesto el de izquierdas, el nacionalismo y el socialismo de izquierdas. Aquí me refiero sobre todo a los proyectos de izquierdas, porque los nacionalismos, los populismos de derecha no son tan admitidos, sí, por la globalización, pero son muchísimo más tolerados y utilizados e instrumentalizados que el populismo, el nacionalismo, el socialismo de izquierdas, ¿sí? Es decir, cualquier cosa que no signifique la articulación del Estado mínimo y su reducción. De hecho, ya he tratado estos temas en otros momentos y los puedes consultar aquí. Ahorita revisamos esos enlaces. Para finalizar, lo único que les puedo decir es que procuren no tomarse tan en serio las riñas que se suceden en las redes, ya que todo ello es un show escenificado cuyo único fin es dañar a México y a otras economías nacionales. Es en esta tónica que es muy importante entender que hay una estrategia de polarización para México que viene de alguna parte del exterior y hay mucho dinero invertido en ello para hacerla efectiva. En el ínterin muchas cosas están pasando para que la gente no se dé cuenta de este hecho. Sin embargo, tarde o temprano se hace manifiesto que la gente termina por darse cuenta de lo que está ocurriendo y es capaz de dilucidar que hay un elemento desestabilizador en México, o más en realidad, más o menos permanente a lo largo de todo lo que está ocurriendo en la vida pública de nuestro país. La gente es inteligente, mucho más inteligente de lo que le gustaría a los líderes mundiales. Y las élites deben constantemente cambiar de estrategia de acuerdo a las respuestas que emitan las mayorías. Por eso, las ideas son importantes. Como lo he dicho un sinnúmero de veces, pues nos permiten contratar la realidad de lo que acontece en nuestro día a día contra lo que los medios nos dicen acerca de esta realidad. De allí que sea importante no solamente alzar la voz y hacer notar que esta manipulación y esta alienación están ocurriendo, sino mostrar caminos para liberarse de las mismas. El camino más inmediato, sin duda,
Son las ideas, sin duda alguna son las ideas, y de allí que resulta radical para nosotros no abandonarlas nunca y no dejar de señalar a los perpetradores de este cuantioso engaño. Pero más importante, poder liberarnos de este hospicio de servidumbre siempre que seamos capaces de hacerlo acudiendo al pensamiento. La invitación entonces con este escrito es hacer de la reflexión uno de nuestros estandartes más cotidianos y no abandonar nunca nuestro derecho a disentir de las decisiones de un colectivo que se aparece como fantasma, ¿no? Y me refiero aquí de los colectivos manipulados que ya había mencionado en el escrito, de cuya conceptualización di una aclaración al principio, ¿no? 28 de mayo de 2021. Vamos a revisar rápidamente estos enlaces que dejo aquí. Aquí me refiero a este viejo texto mío del 2009 que le han hecho a mi país, Raúl Martel, así se titula el post. Tal vez más adelante pueda dar una lectura a este texto, ¿sí? Aquí hago una reflexión sobre el nacionalismo concretamente, pero en el contexto de lo que está pasando en 2009 en México, cuando después de que se hiciera fraude contra Andrés Manuel López Obrador en 2006. Sí, este es un texto que me encantaría leer después. Y si no lo leo, les recomiendo que vayan al blog y lo lean. Luego este enlace nos lleva a este otro post, Nacionalismos, Niños Incómodos y el resto en el poema de Manuel Acuña, de 2012. Otra reflexión sobre nacionalismo y nacionalismos. Y bueno, esto en el contexto de las elecciones de 2012 que estaban por venir en ese momento. Otro enlace a este otro texto, El socialismo del siglo XXI, considerado como revolución, sobre el proceso bolivariano, en donde hablo y caracterizo al socialismo del siglo XXI, como lo llamó Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela por varios periodos, quien llevó bienestar a su pueblo y que murió en 2013. Y que es uno de los mejores presidentes que ha tenido Latinoamérica en la historia, y que bueno, ya sabemos que los medios de desinformación, de comunicación y desinformación se encargaron de satanizarlo todo el tiempo, ¿no? Aquí otros enlaces, ¿no? A posts. Convergiendo sin límites y la belleza de una idea. Más especulativos, más abstractos y un poco en torno a temas más estéticos, y Carta a un amigo, ¿no? Que son posts donde también he reflexionado acerca de temas más bien en el orden de la axiología de los valores y en el orden de la ética y de la estética. Entonces, bueno, las etiquetas que utilicé para categorizar a este post fueron economía, élites globales, manipulación, mundialización política. Y bueno, sería todo por esta ocasión. Es lo que quería compartir este post en particular. Sí, no es que quiera yo compartir todo lo que está en mi blog, ni mucho menos, pero en particular tenía muchas ganas de leer este texto para el canal, porque creo que es un texto en donde estoy invitando, ¿no?, a reflexionar sobre ciertas cosas, y sobre todo en donde estoy intentando hacer ver ciertas irregularidades que se están dando en las dinámicas en redes sociales, en medios comunicacionales, ciertas regularidades que no son gratuitas, que están siendo respaldadas por los emporios mediáticos, por las élites locales y globales, para desprestigiar a ciertos gobiernos con ciertas características que constituyan una amenaza para el statu quo, ¿no? Y bueno, eso sería todo, y muchas gracias por estar allí. Suscríbanse al canal, si les gustó denle like y compartan este video. Muchas gracias a todos, bye.